A la hora de vender, no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Tan importantes son las palabras, como el tono, como la expresión corporal. Como la expresión corporal es un poco más complicado explicarla en un podcast, hoy me quiero centrar en el vídeo de YouTube, sí, y quizás haga un vídeo específico de cómo es importante la posición a la hora de vender, a la hora de transmitir un mensaje, que al fin y al cabo se trata de eso. Hoy quiero hablarte de esa parte fundamental que es cómo utilizar el tono de voz y cómo puedes practicar, cómo puedes ser capaz de transmitir mejor tu mensaje utilizando tu propia voz, que no es poco. ¿Quieres saber cómo se hace? ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, que en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a tener mejores resultados, a encontrar el equilibrio y de verdad a estar en calma y tranquilidad, que madre mía, llegando a final de año es lo que todos necesitamos. Ya lo sabrás si te dedicas a vender. Final de año es como una fiesta súper divertida en la que si antes ibas a 1000, ahora vas a 3500. Te contaba en la introducción que el tono de voz es fundamental, que no es lo mismo utilizar un tono de voz neutro que utilizar un tono de voz agresivo, ni un tono bajo, ni un tono alto, y que saber modular, afinar tu voz te va a ayudar a transmitir mejor, comunicar mejor, generar mayor confianza y, por lo tanto, cerrar mayor cantidad de ventas. Tú fíjate qué importante es, porque todos conocemos a personas que tienen un tono de voz que te pone los nervios. No sabes por qué es, pero te acaba poniendo de los nervios y te acaba tensando. Y el tono de voz es fundamental porque es casi, bueno, sobre todo si hablas por teléfono, si te dedicas a la venta por teléfono, si parte de tu trabajo, y lo va a ser si te dedicas a vender, hacer seguimiento, utilizar tu voz. Tu voz es, no sé, tu tarjeta de presentación y tienes que saber no solo cómo modularla, sino también tienes que conocerte y saber hasta qué punto llegas o no llegas. Te voy a contar un secreto. Yo la primera vez, bueno, no es tan secreto porque creo que lo he contado más veces, pero yo la primera vez que hice el primer intento de grabar un podcast, me grabé, cogí el teléfono y me grabé con el teléfono pegado así al el micrófono a la boca y me grabé y me puse a hablar. Y de repente dije, me escuché y dije, ¿dónde voy con esta voz? ¿Dónde voy con esta voz? ¿Que dónde voy con esta voz? Porque claro, yo ahora ya no, me escucho mi voz y me reconozco, pero cuando no estás acostumbrado a escucharte, claro, tú ten en cuenta que cuando tú hablas te escuchas, pero te escuchas desde dentro. Y cuando de repente, desde dentro, porque rebota el sonido, ¿no? Dentro de tu cuerpo. Cuando de repente no está, ¿no? Esa parte en la que se para, que hace como de pared, de eco, reverberancia, y te escuchas en crudo, o no tan en crudo, depende, podríamos discutir qué es en crudo y qué no en este caso, es cuando de repente te sorprendes. Te sorprendes y dices, ¿esta es mi voz? No me reconozco. Y fíjate que yo soy consciente, todo el mundo siempre me decía, jo, es que tienes una voz, qué gusto, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué tiene mi voz? Si mi voz es mi voz, entendedme, que siempre es como, esta soy yo, no miento, no, esta es mi voz. Ahora, evidentemente, bueno, pues he pasado momentos de laringitis, faringitis, problemas y tal, y sí que he sido mucho más consciente de que mi voz, bueno, pues a veces se va haciendo más aguda, a veces más fina, a veces más alta, a veces más baja. Y también me he dado cuenta a lo largo del tiempo, y en especial cuando me he dedicado más a transmitir, en especial cuando, por ejemplo, hace una semana di una charla, en cómo transmito, en cómo utilizo la voz
para despertar a la gente cuando ves que está un poco más de bajón, para que no te me duermas cuando te estoy hablando y que notes que haya cierta, si tú tienes una voz muy monótona, si no haces cambios y fluctuaciones en tu voz, la gente es como que entra el run run, el murmullo de la voz, puede adormilar. Y oye, depende de lo que quieras conseguir, es fantástico, pero si quieres vender, no te recomiendo nunca que adormiles. Por eso es tan importante el tono de voz, porque es lo que más, o sea, es que, jova, ya, fíjate, es que es el tono de voz y es el cómo también lo dices, ¿no? Con todo el contexto, más que la palabra en sí. Pero como me quería centrar hoy en la parte del tono de voz, quiero que sepas que la voz te va a posicionar antes de que termines de decir la primera frase. Tú fíjate, ¿eh? Eh, Casi con el hola, ¿qué tal? Me llamo Marta de Francisco, ya estoy dando una imagen antes de decir ni a qué me dedico. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque no siempre caemos en la cuenta de lo importante que es el tono de voz y cómo utilizarlo. Y hoy es justo, esto va a ser un poco, ¿esto es ventas, esto es canto? No, yo cantar no, te aseguro que en la ducha o cuando voy conduciendo, pero no, mucho más canto no le doy, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy quiero que te quedes con varias cosas. Primero, con cuáles son los 5 componentes del tono que afectan a tus ventas, cómo puedes analizar tu tono de voz y qué ejercicios puedes hacerlo para, bueno, mejorarlo. Esto va a ser muy fácil, ¿eh? Y sobre todo entender cómo adaptar el tono y el contexto a cada situación, a cada persona y en cada momento de la venta, porque al final la venta es un sinfín de cosas. Y antes de que empieces, déjame que me voy a girar y te voy a enseñar aquí, que ya sabes, lo dejáis en las notas del podcast, tienes la Biblia y la prospección, una guía donde me está llegando un feedback precioso. Muchísimas gracias a todos los que os tomáis la molestia de escribirme, de hacer una review en Amazon. Gracias infinitas. Espero que os guste la Biblia de la prospección B2B. Aquí me pone estrategia, método, mentalidad para generar oportunidades en ventas empresariales. Está todo lo que necesitas saber organizado de cómo tienes que vender. Y nada más, te voy a dejar en las notas del podcast, pero tengo que hacer spoiler. Es mi primer libro publicado. Primero, que ya habrá sorpresas de muchos. Esto por un lado, y antes de entrar otra vez, como te decía, recuerda que en eticacomercial.com/recursos vas a tener todos los descargables que he hecho en todas las áreas. Además, también he vuelto a publicar en el blog y estoy publicando más o menos cada semana un artículo más, además del podcast. Así que tienes un montón de información ahora en eticacomercial.com/recursos. Tienes todos los recursos, /newsletter, te puedes apuntar a recibir todos los días un correo diario, todos los días un tip de venta, todos los días una reflexión, todos los días algo que de verdad te ayude a vender más. ¿Te voy a vender en esos correos? Bueno, no todos los días, pero por supuesto que sí, porque al fin y al cabo también es a lo que yo me dedico, a vender. Venga, volvemos al podcast. Los 5 componentes del tono que más afectan a tus ventas, o los 5 componentes que en realidad hay que tener en cuenta a la hora de expresarse. El volumen. Esto somos todos de acuerdo, que hay personas que hablan infinitamente bajo y hay personas que hablan infinitamente alto. Entonces, si hablas muy alto, ¿a qué suena? A agresividad en estado puro. Yo es que hay gente que solo el tono de voz ya me genera rechazo porque activa mi mecanismo de defensa, porque se pone en modo agresivo, porque instintivamente consideras que alguien que habla muy alto te está gritando. Y entonces eso levanta en ti todos los mecanismos de defensa. Si los levanta en ti, imagínate que levanta en tu cliente. Exactamente lo mismo. Hace que se ponga en situación de tensión, en situación de defensa pura y dura. No interesa un tono de voz muy alto. No interesa, ¿no? Un tono de voz muy alto. Tampoco interesa un tono de voz muy bajo. ¿Por qué? Aunque hay que saber modularlo y lo veremos a lo largo del episodio. Un tono de voz muy bajo también genera esa parte de inseguridad, esa parte de vergüenza, esa parte de no saber si estás diciendo lo que tienes que decir, si no estás muy convencido de todo. Y a veces, cuanto menos convencido está, más tienes que tener cuidado de utilizar el tono de voz adecuado, porque es como que te lo dices bajito, porque como te cuesta convencerte. Entonces, ¿qué es lo ideal? Ni esto que es muy alto, ni esto que es muy bajo. Lo ideal es un volumen medio, que sí, con variaciones sutiles, cuando quieras hacer nunca hacia arriba. Es más, ya lo sabes, creo que ha habido un episodio hace mucho, de los primeros, en los que decía qué hacer cuando alguien te grita. Bueno, desde luego intentar no ponerte en su mismo nivel, porque la persona que grita, que te insulta o que menosprecia
habla más de esa persona que de ti mismo. Así que eso, por un lado, ya sabes que cuando apuntas con un dedo hay tres que te señalan. Esto ya a mí ya me parece que hay que tenerlo en consideración. Genial. Entonces, ni un tono muy alto, ni un tono muy bajo, pero ir variándolo, porque un tono neutro totalmente hace que la gente, lo que te decía antes, murmulle. La velocidad, el murmullo se acaba dando sueño. El segundo punto, el segundo de los 5 componentes que afectan al tono a la hora de vender y a la hora de comunicar, porque al fin y al cabo ya sabes que vender y comunicar están directamente relacionados. La velocidad. Y yo hablo muy rápido, ¿vale? Yo reconozco que hablo rápido. Hablo quizás más rápido que muchas otras personas, pero si vas muy rápido, mucho más rápido que yo, parece que puede generar presión. Cuando la gente ya lleva un rato y hablo rápido, pero sin embargo, yo lo que me doy cuenta es que cuando yo estoy negociando, bajo como la velocidad y hablo un pelín más despacio y me sale de manera natural, ¿eh? Mi manera natural de hablar cuando estás en un entorno con, bueno, mis amigas ya me dan por, no me dan por imposible, se han acostumbrado a mi tono de voz. Es más, y a mi manera de hablar y a mi velocidad. Es más, como somos muy parecidas, Dios la cría y ya se juntan, hablamos todas muy rápido, lo cual nos viene muy bien porque en muy poco tiempo nos contamos un montón de cosas, ¿vale? Pero a la hora de vender no podemos ir así. Entonces, de manera natural, ¿qué va a pasar? Pues que tu velocidad la vas a ajustar un poco, te va a salir, ¿eh? De manera natural te va a salir bajar un poco. Si es muy rápido, se genera como nerviosismo o como presión, como que estás ocultando algo porque quieres que hable rápido y tome la decisión. Si vas muy lento, pues puede parecer desinterés y hacer que la otra persona desconecta. Mira, yo soy muy fan del podcast, de los audiolibros, de vídeos de YouTube. Bueno, ya sabes que a mí me encanta aprender, pero reconozco que hay veces, a mí a veces me dice la gente: "Hablas muy rápido". Bueno, genial. Igual que yo a veces le doy a por 2,5, a 2 veces y media más rápido la velocidad. Si alguna vez notas que hablo muy rápido, que sepas que también me puedes decir que te hable con más despacio. Cada uno tiene una manera en la que interpreta la manera en la que hablas, la velocidad a la que le entran los inputs. Entonces, ni muy rápido, perdón, ni muy despacio. Lo ideal es un ritmo claro, ajustado al tipo de mensaje que estás haciendo, más lento en propuestas, más dinámico cuando estás conectando para que se vea que eres una persona activa. Saber manejar, no me quiero adelantar, pero también hay que saber mucho manejar la velocidad, las pausas, el tono. Bueno, es que hay que saber manejar un montón de cosas a la hora de vender. Voy con la tercera, que ya casi te la he contado. La entonación. Cuando tú fíjate que cuando tú escuchas un audiolibro, a mí me encantan los audiolibros que generalmente narra el autor. ¿Por qué? Porque narra con la emoción de lo que está poniendo ahí, porque sabe perfectamente cuál es, porque la ha vivido. Y la ha vivido ya sea porque sea una experiencia personal o porque ha escrito ese libro y sabe perfectamente qué entonación hay que darle. Sin embargo, cuando no es el autor quien ha hecho la grabación del audiolibro, ¿qué es lo que sucede? Como más monótono. Entonces, hay una dicción, una manera de hablar en la que es tan monótono que si no genera emoción, tú lo estás escuchando y, oye, en un libro a lo mejor más de manual, pues bueno, que tenga un tono monótono está muy bien, pero si está contándote algo, una experiencia, pues no es lo mismo que te esté narrando una experiencia trágica que te esté narrando una experiencia divertida. Y sin embargo, si la entonación es la misma, al final es como que incluso te cuesta entender en qué punto está, porque parte de la comunicación también es esa entonación. Parte de la comunicación no es solo el volumen, no es solo la velocidad, sino también es ese punto que le das, esa manera en la que estás entonando. Así que lo ideal es que, oye, hagas una curva natural, que enfatices en las ideas clave como esta y que cuando estás con las preguntas, pues que le des como, la dejes, ¿no? Lo hagas como más sonora, con una pregunta. Yo cuando hago una pregunta quizás me sale más esa parte de sonoridad que tiene el acento gallego, porque lo tiene, ¿me entiendes, no? Justo lo acabo de decir ahora. Lo tiene, y si eres capaz de hacerlo, bueno, pues ahí estás dándole ese tiene que ser el tuyo natural. A mí me sale, pero no es que lo fuerces, se tiene que salir de manera natural. Y sin embargo, a la hora de cerrar, tú tienes que quitarte del momento, o sea, tú tienes que quitarte del foco, el foco tiene que ser el cliente, tú tienes que estar ahí acompañando. Por eso, en la entonación, en el momento del cierre, tiene que ser firme, pero más bajita, porque tú puedes llegar con energía para que cierre, pero en el momento en que ya ves que está tomando, tienes que dejar el protagonismo y bajar un poco más. Y saber manejar el cuarto de los 5 componentes, que es el tono. Porque las pausas
los silencios son fundamentales a la hora de comunicar, son fundamentales a la hora de vender y son fundamentales a la hora de la vida, porque si no parásemos, y aparte hasta para respirar, y te lo dice una que habla toda pastilla y que hace pocos silencios. Pero, sin embargo, cuando yo estoy transmitiendo un mensaje, a veces me doy cuenta de que de manera natural, cuando yo estoy grabando y transmito el mensaje, luego cuando le pongo la entradilla y le pongo el final al podcast, que es con lo que te lo subo, me doy cuenta que en algún momento, claro, yo he hecho una pausa un poco más larga porque la hago pensando que tú me estás viendo. Si tú me estás viendo, yo me puedo permitir, y en YouTube se ve, la pausa un poco más larga. Pero si me estás escuchando, la pausa, como no estás viendo mi expresión, no eres capaz de entender el matiz del silencio. De ahí que ya no solo se trata de hacer pausas y silencios bien colocados en su sitio y en el momento justo, sino que además tienes que adaptarlos al canal en el que lo estás transmitiendo. Por teléfono, si la persona no te está viendo, no puedes utilizar el silencio tanto, porque la otra persona automáticamente va a decir, ¿estás ahí? Y ya la magia del silencio la acabas de perder. Las pausas bien colocadas, como te decía, generan más autoridad, permiten asimilar el mensaje, permiten que la otra persona reflexione. A ti te permiten también hilar lo que has dicho con lo que estás viendo para poder seguir trazando el plan de lo que estás intentando comunicar. Así que justo después de una frase importante, como tip adicional, te animo a que hagas un silencio. Y ese ha sido el silencio que he dejado para que veas que tampoco tiene que ser mucho más, que básicamente es saber el silencio, lo que le das peso a lo que acabas de decir y abre la sala a que lo siguiente, bueno, pues puede ser una reafirmación o algo adicional que le dé mucho más peso. No puedes estar haciendo frases continuamente acompañadas de silencios, porque si no al final la gente se da cuenta y esto es, la gente desconecta porque dice, ¿dónde va? O sea, que vaya rápido, ¿vale? Te quedas pensando, pero no puede ser continuamente silencios. De ahí que vamos al quinto punto, que es el timbre y la emocionalidad. ¿Por qué? Porque una voz tensa, apagada, se percibe casi como si, no sé, una voz tensa tú lo percibes como crispación. Si está apagada lo percibes como tristeza. No es lo mismo que yo te hable así, como parece que estoy como triste, ¿no? O que yo te hable así que parece que estoy como un poco más estresada, ¿verdad? Si yo te hablo normal y te hablo así, como estoy hablando contigo, tengo un timbre normal. Y esto es lo que tienes, luego vamos a ver cómo puedes medir, porque todos somos humanos, todos tenemos días bonitos, todos tenemos días malísimos y tenemos que ser capaces de controlar esa parte emocional que es la que influye e impacta directamente el mensaje que estamos transmitiendo. Así que entrena tu voz y tu timbre para mejorar esa parte de conexión con el cliente. Y para eso me dirás, y Marta, ¿cómo porras? Soy capaz de mejorar mi timbre, mi entonación. ¿Cómo me doy cuenta? Mira, el otro día hablaba con unas personas a las que mentorizo en el programa Vende sin Miedo, que sabrás dentro de poco nada. Dentro de poco, en nada, sabrás qué es lo que hay, porque estoy terminando ahí ya la página en la que vas a tener toda la información. Y me decía: "Jo, Marta, es que tú hablas mucho de la parte del cierre", ¿no? Estaba llegando justo al módulo de cierre a la venta. Me decía: "Hablabas mucho de la parte de expresión no verbal, ¿no? De la parte de cómo controlar". Dice: yo no sé cómo lo hago", ¿no? Dije: "Bueno, a veces cuando llevas tiempo vendiendo te sale de manera natural porque tú mismo ves la reacción de la otra persona e intentas corregir. Pero si no te das cuenta, lo que te va a tocar es ajustarlo, y esta parte es fundamental". Ser capaz de darte cuenta del tono, de cómo te colocas, es el 90% de la comunicación. Por eso, fijaros si es fundamental entender que a veces quizás ha sido tu manera de hablar, ya que estamos centrados en este episodio en el tono, tu manera de hablar lo que ha hecho que tu cliente le genere cercanía o, el peor de los casos, que a veces pasa mucho, rechazo, porque se sienten totalmente invadidos por la manera en la que le estás hablando. Así que vamos a ver, venga, que al final me estoy extendiendo más de la cuenta y no quería ni que se me vaya la luz, ni no comer, ni hacerte el episodio muy largo. ¿Cómo analizar tu tono de voz? Pues mira, yo te diría que si puedes y pidas permiso, si es con un cliente, y si no, con alguien, le digas que te haga un roleplay y que grabes la conversación, que grabes la llamada. Que te grabes a ti mismo, si es en un Zoom, si haces un Teams, si haces un Meet, si haces una Webex, directamente te grabes. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar hablando y transmitiendo a la vez que te estás analizando.
lo puedes hacer, yo me equivoco. Entendedme, yo me equivoco y tengo la mente entrenada para detectarlo. O sea, que estoy como centrada siempre buscando el aprendizaje, pero si no quiero perder el foco de lo que le estoy contando al cliente, no quiero perder el foco de lo que te estoy contando a ti. Y luego me miro y dije: "Ay, Marta, aquí tenías que haber puesto un tonito de voz", ¿vale? Porque eso ya sabéis, aquí la mini Marta perfeccionista que saca siempre las cosas malas. Pero si tú te grabas y después la ves, fíjate al tono. Incluso ya que si te has grabado y es en vídeo, aprovecha y fíjala, date cuenta de cómo haces la expresión no verbal corporal, para ver cómo te mueves, cuál es tu actitud. No es lo mismo estar derecha, echado hacia adelante, echado hacia atrás, cruzado de brazos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer desde ese punto y eso ya, bueno, pues voy a ver cómo lo hago para que lo tengáis y lo tengáis en vídeo, porque yo creo que esto explicado por audio va a ser un poco más complicado. Pide feedback a alguien. Si vas con alguien a una reunión, si te escucha hablar por teléfono, que te vea en distintos procesos de la venta, prospección, presentación, objeciones, cierre, seguimiento, que te escuche y te dé feedback de cómo estás hablando, cómo hablas y cómo utilizas el tono de voz en cada una de las fases de la venta, porque no es la misma y no es la misma a lo largo de todo el tiempo. Así que sí, que puede haber un montón de apps, que hay un montón de aplicaciones en las que puedes intentar modular tu voz, pero yo te diría una cosa, no te obsesiones. No quiero que te busques la manera en la que te vas a obsesionar, porque esto llega al punto en el que el perfeccionismo es muy chungo y te lo dice la perfeccionista. Pero el perfeccionismo es tan chungo que no te deja avanzar, porque la parte positiva del perfeccionismo es que mejoras, la negativa es que te bloqueas, porque nunca es perfecto y nunca, jamás va a ser perfecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escucharte, que te den feedback y practicar. Y ahora vamos con esos ejercicios. Más que descargarte apps, que las hay a millones. Yo tuve una temporada en la que practicaba la voz y fíjate, yo creo que el hecho de tenía ahí la garganta y no fue por eso, fue porque me tocaba, pero en fin, que no hace falta que estés haciendo ejercicios de canto. Si quieres, hazlos, es fantástico, es maravilloso y entonas, la entonación es fundamental, pero vamos a ir a la parte, ya sabes que yo soy muy práctica. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes de verdad hacer de manera sencilla ejercicios para mejorar tu tono de voz enfocados a vender? Que luego ya sabes que una vez que ensayas un músculo para una cosa, te sirve para todas las demás. Lo primero, aprende a leer en voz alta. ¿Cómo? Grábate mientras estás leyendo en voz alta una propuesta que hayas hecho. Yo al principio de todo, cuando preparaba el podcast, antes de grabar, me lo leía en voz alta. Luego, el guión que tenía para fijar las ideas, y me lo leía en voz alta. ¿Por qué? Porque me ayudaba a ver y estructurar de manera mental cómo lo iba a contar. Evidentemente, luego cuando me pongo a grabar, tengo aquí, que es obvio, notas, porque tengo ideas en la cabeza y tengo buena memoria, pero tampoco soy una máquina. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues tengo de vez en cuando notas, la miro y ya viendo lo que tengo en negrita ya sé por dónde tirar. Y eso me ayuda a tener un guión y en el momento en el que hile dos ideas, porque mi cabeza está pensando 3000 opciones a la vez, pues vaya siempre por el camino correcto. Entonces, si tú lees en alta la propuesta, va a tener una doble versión. Uno, te vas a dar cuenta de en qué puntos, y luego te ves, en qué puntos se ve que transmites inseguridad, y eso va a significar probablemente que tienes que mejorar el conocimiento de esa parte para que esa inseguridad no se transmita cuando estés delante del cliente. Vas a ver en qué puntos notas que no eres capaz de hacer una pausa, que quieres pasar por encima, vas a ver cómo es tu ritmo, vas a ver cómo de claro hablas, vas a ver si te aturullas a la hora de leer, porque una cosa es que leas para ti, ¿sabes lo que llaman lo de cómo era? Subverbalizar? Cuando lees no mueves, a veces mueves los labios, pero básicamente es cuando estás leyendo, muchas veces tú lees, aunque no hables en voz alta, tú en tu cabeza estás resonando tu voz. Eso no es igual que cuando resuena tu voz fuera, porque cuando tú subverbalizas, creo que esta es la palabra, sino que me perdone la RAE, cuando tú haces esto, al final tú realmente no estás entonando, no estás pronunciando, lo estás haciendo de manera perfecta, porque lo estás llevando a tu cabeza. Yo me lo monto en modo dramaturga, pero entiéndeme, pero porque me ensayo en ese punto. Pero si no, lo vas a hacer de manera lineal y cuando vayas a hablarlo en alto, te vas a dar cuenta de que te falta práctica. Entonces, de las maneras de hablar mejor en público y tener más soltura, además de ensayar, de exponerse y de perder un pelín el miedo, es escucharse cómo hablas en alto. Hablar en alto, grabarte y darte cariño cuando te escuches porque te va a costar. El segundo es que hagas ejercicios de palabras clave. ¿Qué es ejercicio de palabras clave? Que grabes la misma frase
enfocándote en enfatizar una palabra distinta. Y luego escuches cómo cambia el mensaje. Y me dirás, pero qué tontería, Marta. Y yo te voy a decir, no, fíjate, yo te he dicho, graba la misma frase enfocándote en enfatizar una palabra distinta. Y dices, ¿has cambiado algo? Una palabra distinta. Graba la misma frase. ¿Te has dado cuenta cómo vamos utilizando? Lo estoy resumiendo para no repetir la frase 300 veces y que luego piense que me he equivocado cuando lo vaya a editar, ¿vale? Y de hecho, ya sabes que le edito poco, salvo que estornude. Pero si tú vas siendo capaz de hacer eso, vas a mejorar lo que hablábamos antes, la entonación, del timbre, de la fluidez, de ser capaz de hacer esa parte medio cantarina, medio que utilizas la conversación para poner el énfasis en la parte en la que tú quieres. Porque a veces no es lo mismo decir poner el énfasis en lo que tú quieres que poner el énfasis en lo que tú quieres, que poner el énfasis en lo que tú quieres. ¿Te has fijado? Es exactamente lo mismo, solo que estoy haciendo, bueno, más hincapié en una parte concreta de esa misma frase. Y eso es lo que te va a ayudar a la hora de transmitir que puntualices aquello en lo que de verdad quieres que tu cliente se quede con ello. Y por último, que te mires delante de un espejo. Esto es brutal y revelador porque cuesta la vida. Porque una cosa es que te grabes y a veces te olvides y otra cosa es hablarte mirándote al espejo y diciéndote lo que estás diciendo. Porque es, bueno, a mí me parece fantástico porque tú eres capaz de mantener el tipo ahí y eres capaz de explicar algo como si se lo estuvieras explicando a un niño, vas a aprender a hacerlo de manera diferente. Y si estás hablando y vas a ver incluso cómo cambia tu gesto, cómo cambia todo. Pero si quieres contarle lo mismo como si se lo estuvieras defendiendo en un comité, al final, ¿qué vas a hacer? Tu expresión verbal, no verbal, tu tono, tu profesionalidad va a salir a la luz. Y ahí es cuando vas a ver cómo algunos gestos pues, se te van. Te vas a dar cuenta de cómo algunas veces se te va algo más agresivo, se te va algo menos agresivo. Entrenar frente al espejo, yo creo que es algo que es, buah, a mí me cuesta, me ha costado mucho, lo sigo haciendo, aunque yo ya me enfrento casi todos los días a una cámara y a hablar, pero reconozco que es una de las cosas que más te va a dar para que aprendes, avances y tires hacia adelante y te des cuenta de que, bueno, que no somos perfectos y que hay que seguir practicando. Hay que seguir practicando y siempre vamos a tener que seguir practicando porque vamos evolucionando, porque vamos teniendo al cabo de los años, vamos cogiendo dejes, muletillas, coletillas y tenemos que darnos cuenta. Y cuando te veas, pues yo lo que te decía, cuando te grabes, date cariño, pero hazlo, porque es la única manera de aprender, es la única manera de mejorar, es la única manera de tirar hacia adelante. Bien, vamos allá. ¿Cuál tiene que ser el tono en función del contexto? ¿Cómo lo puedes adaptar a cada situación? Cuando estás haciendo prospección, tu voz tiene que sonar de verdad, súper segura, muy directa y quizás un pelín más firme. ¿Por qué? Porque la prospección genera rechazo en la otra persona. Es cierto, cuando digo firme, firme con cuidado, entiéndeme. Pero si tú te echas hacia atrás y retrocedes, al final lo que está pasando es que tu cliente enseguida va a decir, "Buah", sabe que te va a decir que no y no vas a insistir. Entonces, por eso es muy importante que suenes más seguro, más directo, por supuesto, cordial, educado, con el tono de voz adecuado. Yo no estoy hablando de esa parte, estamos hablando de cómo tiene que sonar la voz en cada fase de la venta, teniendo en cuenta que la educación, el tono adecuado, el volumen adecuado tiene que ir en cada una de las fases. Cuando estás en una reunión de esas de descubrimiento, en la que necesitas que te cuente más cosas para entender mejor a tu cliente, tienes que ser más abierto, más persona. Siempre tienes que ser persona, pero entiéndeme, tienes que sacar más a la luz esa parte de conexión personal, porque lo que necesitas es que te dé toda la información. Entonces tienes que jugar con las pausas en momentos reflexivos para que tu cliente piense y busque, te dé la información, y eso te va a ayudar a, bueno, pues ser capaz de sacar el máximo de información para después hacer una buena propuesta. Cuando la estás presentando, es cuando tienes que tener un ritmo más moderado. Tienes que utilizar la entonación más clara, eso que jugábamos en donde tienes que poner el énfasis en la palabra, tienes que utilizarlo ahí y tienes que acabar la presentación con un punto firme, que suele ser un resumen y el siguiente paso. Eso es cuando se te tiene que ver como mucho más decidido. Y cuando estás haciendo el seguimiento, en el seguimiento, al final, tienes que, bueno, pues ser divertido, tener un tono sereno, pero muy entusiasta y que transmite que hay avance. Tú necesitas siempre estar porque, a ver, vender es difícil, vender es complicado,
vender te saca de tu zona de confort, si tú te reta, te obliga a tener noes constantemente, si tú no eres capaz de tener esa parte en la que en el seguimiento le das un punto divertido por ti mismo para empezar, al final estás haciendo esa llamada a tu cliente pensando en que me va a decir que no. Y tú no tienes ni idea de lo que te va a decir. Así que recuerda que cada parte de la prospección tiene una lógica en cuanto a cómo tienes que utilizar el tono. Por supuesto que en el cierre tienes que utilizar una combinación de todos, porque en el cierre vas a tener que ser un poco más firme, un poco más directo y un poco más seguro para canalizar de la objeción al cierre. Vas a tener que saber jugar muchísimo. No, aquí no puede haber preguntas abiertas, aquí tienden a ser más preguntas cerradas, pero tienes que jugar mucho con el silencio y tienes que utilizar una entonación que, fíjate, que sea incluso, como te decía antes, un poco más baja. Para que la persona entre en ese momento en el que analiza, recapacita todo lo que le has dicho y sea capaz de tomar una decisión. Y con esto he terminado el episodio. Recuerda que tu tono de voz abre o cierra puertas antes de que termines de decir, hola, me llamo Marta de Francisco, hola, me llamo Juan Pérez, hola, me llamo Luis López. Antes de que termines de decirlo, ya estás diciendo mucho más. Además que cuando aprendes a usarlo, aprender a manejar la voz, de verdad, es que lo puedes hacer tú a cero coste con algo de tiempo, porque por supuesto toda la vida requiere tiempo, pero es que el retorno de esa inversión, el ROI de preocuparte en ver cómo hablas, es que es inmediato. No necesitas 5 años, necesitas 5 minutos para darte cuenta de que estabas hablando muy alto o que estabas hablando demasiado bajo y que simplemente la diferencia de utilizar el volumen, a veces simplemente cambiar el volumen, ya es un cambio brutal y radical. Pero en ventas, la emoción la transmites primero con la voz. Es lo primero que te escuchan. Luego está en un PDF, luego estará en un PowerPoint, luego estará en un formulario. Pero lo que transmite la emoción, lo que transmite la conexión, es la voz. Así que usa tu voz, entrena tu voz y ya sabes que la voz es una herramienta fundamental que te ayuda a conectar, que te ayuda a reír, que te ayuda a cantar y que desde luego infinitamente sí te ayuda a vender. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que tienes en las notas del podcast la Biblia de la prospección, que la tengo por aquí otra vez para que la tengas a mano. Te voy a dejar también la página de recursos, también la página de la newsletter y que cualquier duda, consulta, ya sabes que puedes mandarme un correo. Yo estaré encantada de conectar contigo y contestarte. Y si te ha gustado, comenta, comparte y dame un like. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.